Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la cuarta parte del módulo 2, la capa de aplicaciones. Bueno, de la misma manera que venimos haciendo en las últimas partecitas de este módulo, lo que vamos a hacer en esta cuarta parte es estudiar en concreto otro protocolo más de la capa de aplicaciones. En este caso ahí ven tres nombres, SMTP, POP e IMAP, que en realidad son todos protocolos, cada uno de ellos es un protocolo diferente con su respectiva especificación desde ya, pero son todos protocolos que en conjunto posibilitan el accionar de lo que llamamos el correo electrónico, el mail o el email por la sigla en inglés. ¿Qué es el mail? ¿Qué es el email? Bueno, el mail es lo que hoy en día, o lo que hace unos años atrás fue la World Wide Web, antes de que se inventara la World Wide Web. Es decir, la aplicación más buscada. La gente, en la década del 90, por ejemplo, no veía la forma de ganar acceso a Internet. En esa época no era tan fácil tener Internet como hoy en día. ¿Y para qué? Porque querían usar la World Wide Web. Bueno, antes de que se inventara la World Wide Web, pasaba más o menos lo mismo, quizás no en la misma escala, con el mail, con el correo electrónico. En este caso, los investigadores de las universidades, de los centros tecnológicos, movían cielo y tierra para que su institución tuviera acceso a Internet. De hecho, antes de la década del 90 era todavía más complicado tener los medios o acceso a la tecnología necesaria para acceder a Internet. No se había masificado, no estaban todavía los proveedores de Internet, etc. Pero era una aplicación, en la jerga se le dice, era una killer app, como decíamos. Si recuerdan, usé, creo que era killerapp.com como ejemplo para el registro de DNS, de la delegación del dominio killerapp.com. No es que es una aplicación que usan los sicarios, no, es una forma de decir, es una aplicación, la aplicación número 1 del ranking de descarga, se podría decir. Increíblemente, mail, uno mira el mail hoy en día y la verdad que uno dice, esto es un cachivache, me arreglo por ahí con WhatsApp, me arreglo con otros mecanismos de comunicación, pero en su momento, por ejemplo, antes de que se inventara WhatsApp, era lo mejor que teníamos a disposición. Y si lo comparábamos con lo que había antes de tener correo electrónico, fue, la verdad, un salto hacia la modernidad. Vamos a repasar de qué se trata, un poco por razones históricas tengo que empezar a decir, y también porque en algún punto lo seguimos utilizando. Tal vez no es la aplicación más usada de todas, pero qué sé yo. Los turnos para rendir el examen final los mando por mail, es como que uno... En mi caso le tengo mucho cariño, pero es como que sigue estando allí. Entonces por ahí si les toca administrar los servidores de una pyme, en algún punto les va a tocar también lidiar con estos protocolos y ya un poco por razones históricas y un poco porque en algún punto se lo sigue usando, vale la pena repasarlo. Y también un poco por las peculiaridades que tiene, ¿no? Esto de que sean múltiples protocolos diferentes para la misma aplicación es algo, si se quiere, nuevo. Empecemos. La infraestructura que hace falta para correr correo electrónico, el correo electrónico convencional, esencialmente tiene tres grandes actores. Ahí en el dibujo lo que vemos son un conjunto de clientes, donde cada uno de los clientes está corriendo un programa, que en la jerga se lo denomina un user agent. Este término quizás lo recordarán de cuando repasábamos el protocolo HTTP. También en un campo del encabezado, con la palabra clave user agent, se identificaba en ese caso al cliente del protocolo HTTP, es decir, a los navegadores. Aquí hablamos de user agents para referirnos a el software que es el que le da acceso a los usuarios al correo electrónico. En el medio existieron, o sigue existiendo hoy en día, una manera de acceder a los correos a través directamente de una página web. Pienso Hotmail, Gmail, etc. Y ahí se estaba, cuando me tocaba dar esta clase en esa época, era como difícil identificar qué diablos es el cliente de correo electrónico. Por suerte, en computación, como creo que en otras disciplinas también, hay constantemente refritos. Les contaba la vez pasada de que está por estrenar ahora Mortal Kombat nuevamente. Y claro, el refrito aprovecha todos los avances tecnológicos y qué sé yo, y es una peli que está fenomenal, que todavía no la voy a ver en estos días.
Lo mismo pasa con el correo electrónico. Hay un refrito de los clientes que ya no son esas aplicaciones que corrían como una aplicación de red más, sino que ahora son aplicaciones dentro de los celulares. Tal vez, bueno, no sé si todos lo usan, pero uno puede configurar el correo electrónico y que sea una aplicación más dentro del celu, pero no la estás accediendo con el navegador, como por ahí uno accedería, no sé, a Gmail usando una computadora de escritorio. Es una aplicación diferente, es un cliente justamente que te da acceso al correo electrónico. Hablando de que es un cliente, como se imaginarán, tienen que estar también los servidores. Y quizás ya empiezan a intuir, por ahí lo adelantaba al contarles que se trata de una aplicación más antigua, una de las primeras aplicaciones que tuvimos a disposición en Internet. Por ende, cuando fue creada, cuando fue concebida, el estilo arquitectónico peer-to-peer ni se había inventado. El único que teníamos a disposición era cliente-servidor. Entonces, desde ya que adopta este estilo. Se separan las responsabilidades en dos. Tenemos por un lado los clientes, por otro lado los servidores. Y bueno, justamente los servidores de correo electrónico son el segundo actor. Los servidores, ahí están dibujaditos y tienen como dos estructuras de datos destacadas. Una de ellas es la cola de correos enviados o a ser enviado, digamos, son enviados por el usuario y serían a ser enviados por el servidor. Por otro lado, esas cajitas amarillas vienen a ser las casillas de correo individuales. Obviamente que estamos usando, como hacemos un paralelo con la vida real, y si hablamos de correo electrónico lo estamos comparando con el correo convencional, el correo por superficie. Y bueno, ¿qué serían las casillas de correo individuales que están alojadas en el servidor? Y sería como el buzoncito ese donde te ponen, bueno, no sé, los impuestos, las cartas, qué sé yo, ¿no? Ese que uno tiene por ahí en la puerta de la casa o en la reja o en algún lado. Si es que uno tiene. Si no tenés, el cartero te mete las cartas por abajo de la puerta. Pero bueno, haría las veces de ese buzoncito donde el cartero te pone allí la correspondencia. Lo raro tal vez, lo destacable tal vez, es que la casilla no está en tu puerta, sino que está en el servidor. Es como que la casilla, el buzoncito, está en, no sé, en Moreno, ¿no? En la sede del correo. Bueno, esa modalidad existe, se lo llama apartado postal, no sé si lo escucharon, en inglés es el PO, y es el PO Box, mejor dicho, que es donde uno puede recibir correo, pero sin que el correo llegue hasta tu casa. Típicamente, no sé, los famosos, cuando antes de internet, no antes de hace mucho tiempo atrás, por ahí vos le podías escribir una carta con papel y lápiz, y claro, si el tipo te daba la dirección de dónde vive, vos más que mandarle la carta, lo estoqueabas, ¿no? Te parabas en la puerta, le gritabas, qué sé yo. Entonces hacían esta historia de tener un P.O. Box y te daban publicidad. El P.O. Box, vos le escribías allí y claro, ni siquiera iba él a buscar el correo, porque si no, lo stalkeabas en el correo. Mandaba un asistente y bueno, ¿qué es ese P.O. Box? Entiendo que acá en Argentina debe haber, pero la verdad no lo consulté. Vos tenés una pequeña llave y tenés el buzoncito dentro del edificio del correo. Y entonces el cartero la tiene muy fácil. En lugar de ir hasta tu casa a llevarte la carta, como que va hasta bueno, no es una estantería de buzoncitos porque hay muchos, y lo va poniendo en cada uno de ellos. Y vos después tenés la llave para abrir ese buzoncito y llevarte las cartas. En ese sentido es muy parecido. Las casillas de correo individuales del correo electrónico se asemejan mucho más al buzoncito al P.O. Box, y no tanto por ahí al buzón que uno tiene en la puerta de la casa. Y nos falta un componente más. ¿Qué componente nos falta aquí? Bueno, el protocolo, si se quiere, más importante, que es el SMTP. De nuevo es una sigla. Esa sigla significa Simple Mail Transfer Protocol. Me gusta que le pusieron simple como parte del nombre, y bueno, el resto es protocolo de transferencia de correos, y es verdad que es simple. Van a ver que en algún sentido HTTP mama o toma algunas ideas del SMTP en la idea de que sea muy sencillo el protocolo, bueno, que sea conversacional. Ya lo vamos a ver a continuación. Ok, ahí tenemos presentado a los distintos protagonistas, los distintos actores. Repasemos un poco para qué sirve el User Agent o qué responsabilidades tiene. Bien, en la jerga le decimos cliente de email o cliente de mail, a veces la E ni la decimos. Y lo que hace en esencia, como todo cliente, se encarga de la interacción con el humano. Entonces, en lo que a correos electrónicos respecta,
está a cargo de la composición de nuevos correos, armar un nuevo correo, modificar un borrador que por ahí hiciste antes y obviamente también visualizar los correos, los que enviaste vos y más importante aún los que recibiste. Desde ya, los mensajes entrantes y salientes se están almacenando en el servidor. Los entrantes serían los que todavía no recibiste y los salientes son los que acabas de enviar. Al menos en un esquema básico, después va a depender de los otros protocolos que estemos utilizando, si usamos POP o usamos IMAP. Los mensajes ya recibidos, no los entrantes, los ya recibidos, esos se almacenan de manera local en el cliente. Bueno, de nuevo, dependiendo si utilizas POP o utilizas SMTP, ahora vamos a hablar de eso. Perdón, usas IMAP, SMTP usas siempre, pero eso es para enviar. Por el lado del servidor, bueno, lo que decíamos recién, tiene que mantener una casilla de correo independiente para cada usuario de ese servidor o de ese servicio de correo electrónico. Si pensamos, no sé, en Hotmail, bueno, va a haber una casilla para cada usuario que se haya registrado en Hotmail, lo mismo con Gmail, lo mismo, bueno, prácticamente con cualquier mail que uno pueda registrarse ahí a través de una página web. Y otra cosa que tiene que hacer el servidor, bueno, le habíamos destacado dos estructuras. Una era la casilla de correo y la otra era ese buffer, esa cola de mensajes salientes. A diferencia de la casilla de correo, la cola de mensajes salientes, si se quiere, de nuevo, es algo que por ahí ahora no se lo ve tan frecuentemente. Si uno quiere mandar una carta escrita, qué sé yo, tenés que mandar el telegrama de renuncia o algo así, tenés que ir hasta el correo. Hace unos años atrás había como unos buzones en la calle, digamos, no adentro de un negocio, en la propia calle. Y vos ibas hasta ese buzón, el buzón tenía como un agujerito, y metías la carta, le tenías que poner una estampilla, porque si no, alguien tiene que pagar por el servicio. Lo de la estampilla es una cosa muy rara, vos ibas a un kiosco, pagabas para comprar la estampilla, entonces al pegarle la estampilla al sobre era como que habías pagado. Si están pensando, che, pero no sería más fácil por ahí que tenga un QR el buzón y vos lo escaneás. Bueno, de nuevo, no existía, prácticamente no había el internet hogareño que tenemos hoy en día. O sea, pongámonos en contexto, estamos hablando, y el correo electrónico mejora lo que había antes. Estamos hablando de lo que había antes del correo electrónico. Entonces uno iba ahí hasta esos buzones que estaban en la calle y lo ingresabas como por una pequeña boca. Estaba todo diseñado como la gente incluso a veces mandaba plata. Tenían medidas de seguridad el buzón. Vos metías una carta y después no la podías sacar. Tenía como unos pinches para que no puedas meter la mano. Era toda una cosa... Bueno, a mí me impresionaba porque eran como unas heladeras que había en la calle. Yo era chiquitito y me parecía una cosa gigantesca. En fin. Y después con el tiempo eso no tuvo sentido que estén en la calle. Y además, no sé, la gente lo vandalizaba. No sé, lo podías prender fuego, no le podías tirar barro o hacer así locuras. Y los han ido sacando. Y bueno, ahora lo que tenés es tal vez la chance de enviar la carta desde un correo, desde, no sé, un drugstore o de alguna oficina del correo propiamente dicha. La idea sería que esa cola de mensajes salientes, ese buzón, ahí uno podía poner... Cualquier persona podía poner cartas para que después un cartero, no sé, a última hora, pasara a buscar todas las que estaban allí y se despachaban. Lo que quiero destacar es como que el buzón de mensajes salientes en el correo electrónico copia esa idea del buzón que estaba en la calle, en donde podía poner cartas salientes cualquier persona. A diferencia de la P.O. Box, donde en esa cajita más pequeña solo había cartas destinadas a vos. No, si había una carta que iba a otra persona, es como cuando por error el cartero, bueno, yo gusto que el cartero en mi barrio es muy vago y elige al azar una de las casas y le mete las cartas de todos los vecinos del barrio. Claro, después nosotros te pone media pila, viste, y se la arrimas hasta el vecino, pero digo, terriblemente vago el cartero que nos ha tocado. En el caso de la cola de mensajes saliente, como les decía, no hay ningún problema que ahí coexistan las cartas, comillas, los mails de distintos usuarios. Vimos el User Agent, hablamos del servidor. ¿Cuál es el tercer actor? El protocolo SMTP. ¿Qué rol cumplía el protocolo SMTP? Bueno, el protocolo SMTP vendría a ser el idioma que hablan los servidores entre sí. Y acá por ahí hay una peculiaridad. Normalmente uno piensa que un protocolo cliente-servidor conecta un cliente con un servidor. Pero acá tenés el protocolo SMTP, que también es cliente-servidor, interactuando
entre servidores. Entonces a veces es medio confuso. Lo que vamos a tener es servidores actuando de servidores y servidores actuando de cliente. Es como que van a poder asumir los dos roles. Pero bueno, en líneas generales lo denominamos servidores. ¿Para qué se usa este protocolo? Para que se intercambien mensajes entre sí de manera directa los servidores. Normalmente si le mandas un correo a alguna persona, lo primero vos te conectas a tu servidor, se lo das y el servidor después se conecta directamente con el servidor del destinatario. ¿Cómo hace para saber cuál es el servidor del destinatario? Bueno, ahí hay una peculiaridad con los correos electrónicos que en castellano no significan nada. El mío es AGS, arroba, y la palabra arroba hasta es una palabra rara, es una letra rara. Los ingleses al arroba no lo dicen arroba o algo así, le dicen at. Y ahí toma sentido, porque en mi caso el correo sería ags at cs1ceduar. O sea, at sería en castellano en. ¿Deberíamos cambiar cómo pronunciamos el arroba? Sí, seguro. Los correos electrónicos serían mucho más coherentes. Por ejemplo, sería carlitos en gmail.com. No, nos quedamos con carlitos@gmail.com. No le manden mail a carlitos@gmail.com porque no sé quién diablos es. Y bueno, pobre tipo. Es como más razonable que sea en lugar de arroba. Pero bueno, en la Real Academia ese simbolito se llama arroba, le decimos arroba. ¿Por qué es importante o por qué es interesante leerlo como un en? Porque, ¿a qué no saben? La primer parte, AGS, identifica ¿qué cosa? La casilla de correo del usuario. O sea, en este caso es mi casilla de correo. Y el en identifica ¿qué cosa? El servidor donde está esa casilla de correo. Entonces, si alguien me quiere mandar un mail a mí, el servidor de donde ustedes tengan la cuenta de correo se va a conectar directamente con ¿qué computadora? Con CS1ceduar. De hecho, ya vimos el protocolo DNS y de hecho en el propio protocolo DNS vos podés con el registro tipo MX indicás cuál es la computadora, cuál es el IP de la computadora que recibe mails para CS1ceduar. Te da la posibilidad, el protocolo DNS, de que de repente la página web CS1ceduar sea un IP, mientras que la computadora que recibe el SMTP o los correos para ese nombre simbólico sea otro IP diferente. O no, por ahí, si uno está arrancando, tiene todos los servicios en el mismo server, después lo acomodas un poquito mejor y pones a correr de repente, o si vas al cloud, terminas corriendo un servidor en una computadora virtual diferente. Por eso decimos de que se conectan o intercambian mensajes entre sí de forma directa. Es bastante eficiente. Es acá cuando los investigadores década del 70 y 80 vieron que vos mandabas un mail y en cuestión de segundos llegaba al otro lado del planeta. ¿Por qué? Porque iba de manera directa. Se quedaron maravillados. La alternativa a usar mail electrónico era mandar una carta. Y mandar una carta, no sé, de Argentina a Japón, por ahí te tardaba 6 meses. Está bien, si uno pagaba, había una cosa llamada correo aéreo, entonces te asegurabas que viaje en avión. Pero si vos no pagabas el correo aéreo, que sale más caro, iba en barco. Y si iba en barco de acá hasta Japón, andás a ver las vueltas que da la carta para eventualmente llegar a Japón. Entonces, y si llega, ¿no? También porque el transporte de las cartas, si se perdía y a otra cosa. La verdad que fue un gran avance y eso transformó al correo electrónico como en esa aplicación maravillosa que todos querían tener. Bueno, es un protocolo cliente-servidor, está formalmente definido en SRFC de allí, desde ya que SRFC no es la primera iteración, porque este protocolo debería tener un RFC de 2 o 3 dígitos, pero como es un protocolo que se lo usa bastante, se lo ha ido ayornando, se lo sigue ayornando inclusive hoy en día. Como la información que uno está enviando en un correo electrónico en general te interesa que no sea adulterado, que lo que vos escribiste llegue como vos lo escribiste, entre TCP y UDP naturalmente elige TCP como protocolo de transporte, con todo lo que eso implica, ya lo hemos mencionado, al ser orientado a la conexión va a requerir de un RTT para el establecimiento de la conexión y después otro RTT, bueno, para el envío del mensaje propiamente dicho. Pero recuerden de dónde venimos. Venimos de que una carta tome de 3 a 6 meses en llegar. Entonces pagar un RTT o 2 RTTs, siendo que un RTT son, no sé, 300 milisegundos, la gente viene y dice, te pago 10 RTT. Sigo igual ganando. Sigue siendo un servicio
mucho mejor que lo que era antes. Bueno, mencionábamos, y tal vez con el nombre de servidores SMTP ya se hacían una idea de que adopta ese estilo arquitectónico cliente-servidor. Y claro, lo de los roles. Como necesitamos tener un cliente, necesitamos tener un servidor, necesitamos tener uno que inicie los requerimientos y otro que los conteste, al servidor que inicia el requerimiento lo vamos a llamar cliente, y el servidor que recibe y resuelve ese requerimiento es un servidor también, pero en ese caso va a asumir el rol de servidor. ¿Y qué pasa si después, típicamente, cuando envías un correo y esa otra persona después te contesta? Bueno, los roles se invierten, ¿no? El servidor que había sido primero cliente pasa a ser servidor, y el servidor que había sido servidor ahora pasa a ser cliente. El puerto que identifica al proceso que está en condiciones de entender al protocolo SMTP, así como, no me acuerdo si lo habíamos mencionado en DNS, no lo habíamos mencionado. En el caso de HTTP comentamos que era puerto 25, en el caso de DNS es el puerto 53, me parece que lo tengo que agregar, no lo comenté. Y en el caso de SMTP es el puerto 25. Desde ya, HTTP y SMTP hablamos de protocolo de transporte TCP. En el caso de DNS en general hablamos del protocolo UDP. Después, cuando repasemos la capa de transporte, vamos a ver que los puertos se asocian tanto a TCP como UDP sin problemas, y bueno, con ciertas peculiaridades que conversaremos en su momento. Hablemos un poquito más de SMTP, que como les decía es el protocolo muy simple, tiene una interacción muy sencilla, lo cual va a hacer que, espero, lo entendamos relativamente fácil. Lo entendamos, digamos, sin muchas complicaciones. La transferencia de un mensaje, que es esencialmente lo que hace, recuerden que es protocolo de transferencia de correos simple. Hay 3 etapas. La primera etapa es la inicialización. Ahí eso va a involucrar desde ya el establecimiento de la conexión. Y desde ya también en la parte previa es donde vos decís, mira, le quiero mandar un correo a tal persona. Una vez que eso está aceptado, lo que puede pasar es que uno se haya equivocado. A veces me pasa. Le quiero escribir un correo a alguna persona y pongo mal una letra. Y bueno, esa fase de inicialización es la que va a fallar. Si todo sale bien en la fase de inicialización, típicamente el destinatario está bien, el nombre del destinatario. Ahí arranca la transferencia del mensaje. Y el tercer punto es, bueno, el cierre de esa conexión. Muy sencillita la interacción, muy parecida a HTTP en el sentido de que es como te pido algo, te lo doy. Acá es algo parecido. Te aviso que te voy a enviar algo, te lo envío y ahí terminamos. No hay mucha más vuelta. En el caso del servidor, el servidor, a diferencia de HTTP, aquí no es que está contestando algo. En las respuestas SMTP típicamente son, bueno, te lo entendí, vamos al que sigue, sí, está bien. No es que digamos, en la solicitud que vos le haces al servidor, no es que le involucra trabajo al servidor. El trabajo que le involucra al servidor es recibir el mensaje y bueno, y guardarlo donde corresponde, es decir, en la casilla de correo correspondiente. Hay esencialmente un intercambio de mensajes en donde uno manda comandos, digamos el cliente manda comandos, esos comandos están codificados en ASCII. Uno diría, o uno pensaría, se copiaron de HTTP. Recuerden, SMTP es un protocolo anterior, así que en realidad lo que hizo Tim Berners-Lee es copiarse del SMTP. Bueno, es una buena idea. Si es una buena idea, ¿para qué cambiarla? Equipo que gana no se toca. Y esos comandos generan respuestas, pero esas respuestas, no, a diferencia de HTTP, les decía, no es que viene adjunto el archivo que pediste. No, la respuesta es simplemente un código y una frase. De nuevo, a que no saben en qué se inspiraron para hacer el código de respuesta y la frase de respuesta en HTTP. Bueno, lo mismo que aquí. Se inspiraron en estos protocolos que eran anteriores. Si bien se codifica en ASCII como HTTP, no usa ASCII extendido, el de 8 bits. Usa ASCII básico, el de 7 bits. Y esto es una complicación, la verdad la pifiaron. Cuando fue creado, lo crearon pensando solo en Norteamérica, entonces no hay ñes, no hay vocales acentuadas, no hay umlaut, no hay acento para el otro lado como usan los franceses. Digamos, todos esos símbolos raros no están, ni que hablar emojis,
o caracteres kanji, nada. No, para los que crearon SMTP no existe China, no existe Japón, no existe Europa, no existe América Latina. En realidad lo habían pensado para que le funcione a los 20 muchachos que estaban allí, a esos 20 muchachos que eran todos norteamericanos les anduvo bien, y claro, después con el tiempo hubo que ir adoptándolo. Van a ver cómo tratamos de resolver esta cuestión. Esto explica por qué en los albores del uso del correo electrónico vos mandabas una vocal acentuada y llegaba rota. Al día de hoy a veces nos sigue pasando, no sé si vieron cuando por ahí algún sistema te genera una respuesta automática y uno ve letras raras donde tendrían que ir las vocales acentuadas. Bueno, sigue siendo culpa de esta pésima decisión de ahorrarse un bit. Estamos de nuevo, bueno, si me tuvieron en Orga, ya eché la bronca en su momento por los nombres de las funciones de librería del lenguaje de programación C. Se acordarán, strcpy. Es impronunciable, son 6 letras y ni una sola vocal. ¿Y por qué? Porque era buena idea, en lugar de poner string copy, y si querés hasta con un guión bajo en el medio, o un guión medio, le pusieron, le evitaron, lo achicaron y quedaron esas 6 letras. Tan locos, porque... ¿y para qué lo hacían? Para que el código fuente ocupe menos. ¿Y qué diablos importa cuánto ocupa el código fuente? Si después que lo compilaste, la tabla de símbolos no existe más. O sea, realmente no es que ocupa más el ejecutable porque se llama la rutina strcpy o string copy. Da lo mismo. Pero bueno, en esa época se tomaban malas decisiones. Creo que les contaba la vez pasada de lo del problema del Y2K, que a los años en lugar de poner 4 dígitos le ponían solamente 2. Y no era en el año 1912, que decía, bueno, ¿quién va a anticiparse 90 años? No, era el año 85, 90. Estaba el año 2000 ahí a la vuelta de la esquina e igual le ponían 2 dígitos. Esas malas decisiones que después te muerden los talones, acá tenemos una de ellas. Se ahorraron un bit, es verdad, se ahorraron el 12,5% del ancho de banda, pero ¿a qué costo? A volver chango al resto del planeta. Y vamos a volver sobre este punto un poquito más adelante. Antes de eso, veamos cómo es la dinámica del intercambio de mensajes en SMTP. Bueno, en general, vamos a hacerlo más amplio. Sigamos un día en la vida de un correo electrónico, por así decir. Acá tenemos a, Flanders y a Homero. Y supongamos que Flanders le quiere enviar un correo a Homero. Entonces tenemos, un poco para que el ejemplo sea más interesante, supongamos que no tienen el mismo servidor de mail, o sea que no usan el mismo servicio, no sé, uno tiene Hotmail, el otro tiene Gmail o lo que quieran, y ahí tenemos entonces los dos servidores con sus respectivas colas de mensajes enviados, casillas de correos individuales, y tenemos también las dos compus, podría haber sido un celular, pero lo tengo hecho hace unos años, la transparencia, me quedaron compus allí entre Flanders y Homero. Y la cosa arranca así. Flanders abre su cliente, abre su user agent y compone, es la palabra que se usa, es como escribe un nuevo correo destinado a Homero. Y Homero, claro, si vos le querés mandar un mail a alguien, no te basta con saber su nombre. Necesitas saber, como ustedes están imaginando ahora mismo, su correo electrónico. Y fíjense lo que les contaba recién. Ahí tenemos el correo electrónico de Homero. Entonces, y con lo que les contaba hace un ratito del arroba, del símbolo @ nos da la idea de que esa casilla de correo es la casilla de correo llamada Homero en la computadora springfield.com. Como ya vimos DNS, ustedes saben que springfield.com lo podemos transformar en una dirección IP, entonces será cuestión de conectarnos, es más, no con springfield.com el registro A, sino el registro MX, ¿no? El propio de correo electrónico. Nos conectamos a esa computadora al puerto 25 y vamos a poder estar escribiéndole o alcanzándole el correo que va para Homero. Digo, eso es lo que va a tener que hacer, en este caso, el servidor de Flanders. Acto seguido, el user agent, cuando uno pone enviar, lo manda conectándose el cliente de Flanders al servidor de correo a su servidor de correo. Y fíjense lo que sucede. El correo recibido se lo coloca en la cola de mensajes a ser enviados. Ahí la interacción con el cliente de Flanders termina, por ahí descarga. Cuando uno manda un mail a veces también te descarga, depende del cliente, ¿no? Pero podría terminar y Flanders puede apagar la compu y seguir haciendo sus cosas y despreocuparse. ¿Y cómo sigue la cosa? En ese punto, el servidor de Flanders, en este caso actuando como cliente, se va a comunicar con el servidor de Homero, que obviamente va a actuar de servidor.
y le va a estar alcanzando. ¿Cómo sabe cuál es el servidor de Homero? Lo que les contaba recién, mirando el correo electrónico. Le va a estar alcanzando en ese momento el correo electrónico. Bueno, el paso que sigue, no me entra en la misma transparencia, seguimos acá. El paso que sigue es que el correo sea efectivamente enviado entre los servidores. Sería como la segunda fase de la interacción SMTP. Y una vez que se termina de recibir, el servidor de Homero lo va a depositar en la casilla correspondiente. De nuevo, ¿cómo sabe cuál es la casilla? Y es lo que estaba a la izquierda del arroba. Entonces, bueno, supongamos esa que está allí marcada. ¿Y qué es lo que nos falta acá? Flanders, dijimos, ya se desentendió. El servidor de Flanders ya se desentendió. El servidor de Homero, ¿qué hace? ¿Lo llama a Homero? Si ustedes han usado mail, obviamente que sí, sabrán de que no es así. Ahí el servidor no hace absolutamente nada. Bueno, hace de servidor. No se transforma en cliente. Hace de servidor. O sea, ¿qué hacen los servidores? Están las 24 horas a la espera de que le lleguen requerimientos por parte de los clientes. ¿Y acá cuál sería el cliente? Claramente, el user agent de Homero es un cliente. Entonces, cuando el user agent de Homero consulta correos, consulta si llegaron correos nuevos, recién en ese momento el servidor se lo pone a disposición y ahí terminas recibiendo el mail de Flanders. Un poco por eso hablamos de que el correo electrónico es asincrónico. Vos podés mandar un correo a las 24 horas del día, pero bueno, el destinatario lo va a leer, no sé, cuando abra el cliente de mail. O bueno, por ahí en el celu a veces los descarga, pero que los descarga el celular tampoco quiere decir que... No, sería la diferencia entre los dos tildecitos o los dos tildecitos turquesa, ¿no? Que llegó el mensaje o que lo leyó. Que llegue no implica que lo haya leído. En ese sentido, bueno, WhatsApp es superador en la información que brinda con respecto a mail. Pero esto es a un alto nivel. Si bajamos de nivel, si interceptamos la información intercambiada entre los servidores, ¿qué vemos allí? Bueno, estaríamos viendo una traza, y la traza es bastante llamativa. Acá tenemos como si fuera una conversación en un chat, y bueno, el S2 puntos sería lo que dice el servidor, y el C2 puntos sería lo que dice el cliente. Si se fijan, hay un intercambio constante entre uno y otro. Como les decía, el servidor no es que te va a estar entregando un archivo. En realidad al revés, en este caso en una traza SMTP, el que le va a estar, por así decir, entregando un archivo es el cliente, que le va a estar entregando el correo. Entonces, fíjense esto, uno establece la conexión y acá llega inmediatamente una respuesta. Las respuestas, decíamos, tienen un número y una frase. El 220 es como, bueno, te conectaste al servidor. Y acá es donde, bueno, no sé cómo decirlo. El cliente le dice, hola, ¿cómo andás? Le manda un hello. Acá asumimos que, bueno, Homero, decíamos, tenía la casilla en Springfield. Y en este caso estamos asumiendo que Flanders tenía casilla en Hotmail. Obviamente que Flanders@Hotmail es un invento mío, lo mismo que Homero@Springfield. Ni sé si esta bueno, Hotmail sí existe, ¿no? Pero no sé si estas computadoras existen, y si le mandás mail a este tipo, obviamente no es Flanders el de los Simpsons. Pero noten esto. La computadora hotmail.com le dice hello a la computadora springfield.com. O sea, ¿me siguen? Son dos computadoras y se saludan. No sé, peor que esto sería que le diga hola, ¿qué haces? Sin H, ¿no? Con K, no sé. Cuando lo vi me pareció muy fuerte. Y obviamente, como estamos parados en la década del 70, que pensábamos con los codos, hello, que es una palabra de 5 letras, era demasiado. Entonces la abreviaron Hello, como dice ahí, H-E-L-O. En fin, no sé, que había una epidemia de algo, como tenemos ahora el coronavirus, en esa época era una epidemia de taradez, vaya uno a saber. Una vez que lo saludás, fíjate lo que te contesta el servidor. El servidor te dice, hola, claro, no, ¿por qué acá el servidor me contesta largo y acá el cliente le habla cortito? Bueno, porque acá es un comando. Mientras que acá es la frase de respuesta, ¿no? Entonces, noten como el comando es cortito y de 4 letras, pero la respuesta es bien larga. Y seguimos con esta cosa que es increíble. El servidor Hotmail le dice, el servidor Springfield le dice, hola, encantado de conocerte. O sea,
Ay, ay, ay. La otra vez nos quejábamos de que por ahí se desperdiciaban algunos bits en la especificación de la versión del protocolo HTTP. Bueno, acá estamos desperdiciando, no sé, la vida, el ancho de banda. Vamos a lo importante. Luego de que el servidor te saluda, el 250 sería el 200OK de HTTP, ¿no? El 250 es vamos bien, dale que va, dale que va. Fíjense que lo usa en múltiples respuestas el servidor. Luego, ahí sí vienen dos campos importantes. El campo mail from, que es un comando, le decís mail from, y luego va el mail. Y ahí le estás indicando al servidor quién es el que escribe el mail que le estás a punto de enviar. Ahí el servidor a priori no tendría nada que decir, ¿no? Porque vos estás diciendo de dónde viene y entonces el servidor te puede decir, sí, bueno, ¿qué va a verificar el servidor? Si ese flanders@hotmail.com existe o no existe, no es problema de Springfield. Bueno, es verdad, pero a veces, por una cuestión, bueno, por el spam, se han activado algunos filtros, entonces dependiendo del arroba, tal vez el propio server en este punto, si es que tiene activados esos filtros anti-spam, quizás te rechace en función de cuál es tu arroba. Acá vamos a asumir que no, que bueno, de hecho, bueno, también podemos asumir que es previo a la explosión del spam. Ustedes saben, el spam es el envío de correos no deseados, típicamente con publicidad. También te llegan correos del tipo: hola, soy un príncipe de Nigeria, te quiero enviar 10 millones de dólares. No sé, obviamente no contesten esos correos, ¿no? Pero si alguna vez contestaran desde alguna cuenta trucha, el príncipe que te quiere enviar los 10 millones te va a pedir que vos primero le mandés 50.000 pesos para no sé qué sellado de no sé cuánto, y que si vos le mandás los 50.000 pesos, después los 10 millones, no hace falta decir, no te van a llegar nunca. El scam, no me acuerdo cómo se llama, es el scam con un numerito, no sé, el scam 504, digo cualquier cosa, que es cómo típicamente son de Nigeria, los scammers estos, y ahí en el código penal de Nigeria, no sé, el 338 es un numerito, es la estafa por correo electrónico y qué sé yo, lo tienen hasta legislado. Lo tienen legislado, pero igual los mail truchos estos con la plata del príncipe te siguen llegando. Una vez que informaste que el cliente dijo de quién es el mail, acá sí viene una parte importante. Le dice para quién es el mail. Fíjense que es mail de, mail from, y de nuevo, RCPT, algo impronunciable, es recipient, es a quién se lo estás enviando. Pero como estamos en la década del 70 y con esa epidemia de idiotez, lo acortaron a 4 letras ilegibles. Por suerte, SMTP es un protocolo público, vimos que estaba especificado en un RFC, y ante la menor duda googleamos, buscamos RCPT en el RFC, y ahí nos saldrá la explicación de qué diablos quería decir ese comando. Típicamente, bueno, es mail from, recipient to, son el par de comandos que van siempre, y allí lo que indicas es a qué casilla de correo le vas a estar mandando el mensaje. Y acá sí es importante, así como con el mail from Springfield no tenía que opinar, con el recipient to sí, porque puede decirte si Homero existe o no existe. También es verdad que los mismos spammers juegan con el protocolo SMTP para hacer que el servidor springfield.com revele si la cuenta existe o no existe. Digamos, ¿me siguen? Podrías usar SMTP para descubrir las casillas válidas. Vieron que después otro spam que te llega es descargate la base de datos con 20 millones de correos de Argentina. Bueno, ¿y cómo armaron esa base de datos? Está bien, juntando mails que la gente pone por ahí en los foros y qué sé yo, pero otra posibilidad podría ser explotando esta vulnerabilidad que tenía el protocolo SMTP. ¿Por qué tiene esta vulnerabilidad aquí? Bueno, creo que lo he comentado varias veces, porque fue creado en la época en la que no se pensaba en la seguridad. Se empezó a pensar en la seguridad mucho después y bueno, esto ya existía. Así que si en Felicidonia el servidor Springfield te validaría el recipient, te diría sí, Homero está muy bien. Si venimos a la realidad, para no brindar información adicional, le pongas lo que le pongas, Springfield.com te va a decir recipient OK. Te lo va a decir siempre, para que vos no puedas distinguir las casillas válidas de las inválidas. Digamos, para que no puedas hacer como una especie de minería, una ingeniería reversa usando el protocolo. Finalmente, si el sender está OK, si el recipient está OK, viene el comando data, que es donde vos le escribís el cliente vuelca el cuerpo del correo. Recuerden, toda esta interacción es ASCII básica, ¿sí? No podés poner
espero no haber puesto. No puedes poner acentos ni nada. Sí, por ejemplo, ahí puse cuando y sin acento, porque, de nuevo, es ASCII básico. Vamos a ver después cómo poder hacer para escribir allí un acento, para que no tenga faltas de ortografía. Noten también que la pregunta, el cuándo me vas a devolver la cortadora de césped, le falta también el signo de interrogación que abre. Pero miren qué interesante lo que nos contesta el servidor ante el comando data. Nos dice, ingresa el correo, nos dice a nosotros no, una computadora le está hablando a la otra. Pero bueno, si hay un humano interceptando la traza, como estamos haciendo aquí, por suerte es conversacional y lo podemos seguir. Si este protocolo fuera binario, acá estaríamos viendo, ¿no?, muchos unos y ceros. No sé si se acuerdan de ahora cuando veíamos el programa ensamblado en código máquina. Eran todos unos y ceros y andás a ver qué diablos decía. Por suerte, al ser conversacional en ASCII lo podemos seguir. Y fíjense lo que dice allí. El correo termina con un punto en una línea, o sea, al comienzo de la línea. Así que el cliente escribe el correo, Homero, ¿cuándo me vas a devolver? Enter. La cortadora de césped, Enter. Y luego, cuando viene una línea donde tenés un punto al comienzo de esa línea, el servidor va a saber que ahí terminó el mensaje. Y fíjense, aquí estamos, ¿no? Cuando ponemos el punto al comienzo de la línea, acto seguido el servidor dice, fenómeno, hasta acá llegó el correo. Y te manda el 250, que siempre el 250 es, por así decir, siga, ¿no? Pulgar arriba. Y el último comando, bueno, es medio obvio, le mandas el quit, esa es la tercera fase, y ahí Springfield.com cierra la conexión TCP. Como se imaginarán, esto que hicimos acá viendo una captura de un intercambio, también lo podemos hacer en tiempo real nosotros. De nuevo podemos hacer el truquito que hicimos con HTTP de chatear con el servidor. Si tenían a mano el cliente de consola remota insegura, le ponemos algún destino. Yo aquí puse, para no hacer macanas, puse el 127, el de dirección IP 127.0.0.1, que en realidad es tu propia computadora. Es verdad que si no tenés corriendo un servidor de SMTP en tu propia computadora, esta línea de Telnet va a fallar. Pero bueno, reemplacen ustedes ese 127.0.0.1 por la dirección que guste. Yo no quiero hacer incitación al delito. O bueno, bájense, si no algún. Ahora lo vemos a continuación. Se pueden bajar un fake SMTP para interactuar con él. Lo importante es corregirla, así como antes le poníamos 80 para que se conecte al proceso asociado al protocolo HTTP, digamos al servidor HTTP. Acá le ponemos el puerto 25 para que se conecte al proceso asociado al protocolo SMTP. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, esperamos el 220, recuerden que acá el 220 era como la bienvenida, y después le empezamos a enviar uno por uno. Le ponemos el hello, le ponemos el mail from, el recipient to, el data, el quit, en ese orden obviamente. Y si nos va dando 250, 250, 250, esencialmente mandamos un correo, mandamos un mail sin tener cliente de mail, siendo nosotros el cliente. ¿Me siguen? Es una cosa muy loca. Por ahí, ¿podríamos hacer también de servidor? Supongo que sí, podríamos hacer también de servidor. Es bastante sorprendente. Y en realidad no es para divertirse haciendo esto. Si nos vieran, si la gente que no estudia computación nos viera, dice que fácil que se divierten estos muchachos. En realidad la intención es conversacional para que podamos depurar la interacción entre el cliente que estamos programando o el servidor que estamos programando y una contrapartida que sabemos que respeta el estándar. Y bueno, como efecto colateral tenemos esta posibilidad de jugar y bueno, conversar con el servidor, que es medio loco. Sobre todo hace unos años atrás, cuando todavía no teníamos esos asistentes, ¿no? Hoy en día agarrás el teléfono y le preguntás, va a llover y el teléfono te contesta. En esa época el teléfono obviamente no te contestaba y lo más cercano a conversar con una computadora era hacer este tipo de cosas con el Telnet. Desde ya es muy cómodo, como les decía, si no tenés corriendo un servidor SMTP en tu máquina, tener alguna herramienta tipo ese fake SMTP, que lo que te sirve es para justamente probar sin estar contaminando, por así decir, Internet con mensajes mal formados o que no respeten el estándar. Toda la metida de pata, toda la depuración que uno hace hasta tener, por ejemplo, el cliente o el servidor, bueno, en este caso, hasta tener el cliente andando bien, lo podemos hacer que rebote contra un servidor trucho. Es un servidor trucho porque a todo te va a ir dando las respuestas que corresponden, pero no va a tomar las acciones respectivas. O sea, vos le mandás un mail para que se lo mande a carlitos@gmail.com y bueno, no lo va a enviar, ¿sí? Frena allí y te va generando logs y qué sé yo. Bueno, hay un montón de herramientas de este estilo realmente para cualquier protocolo, ¿no? Podemos tener servidores truchos prácticamente de cualquier protocolo para justamente depurar los clientes. Esto en lo que respecta a SMTP.
Y vieron que ahí enviábamos el texto del mail era... Bueno, Homero tiene la costumbre de pedirle cosas a Flanders y después no devolvérselas, entonces el mail era de cuándo le devolvía la cortadora. Metámonos un poquito más en la estructura del correo electrónico. Y el correo electrónico también tiene un formato especificado formalmente en un RFC. Fíjense, es uno de 3 dígitos, es realmente antiguo. Y el texto de un correo electrónico se compone de 2 partes. Por ahí lo vemos en el gráfico. Por un lado está el encabezado. Por otro lado está el cuerpo del mensaje. Si han usado clientes de mails, saben que uno primero pone a quién le escribís y el asunto y qué sé yo, y abajo después pones el correo. ¿Y qué separa de acuerdo al RFC? No estoy hablando de la interfaz del cliente, de acuerdo al RFC. ¿Qué separa el encabezado del cuerpo? Una línea en blanco, o sea, 2 enters seguidos. ¿Se entiende por qué digo 2 enters? Porque vamos a tener un enter acá al final del asunto y luego un enter al comienzo de una nueva línea, y esos 2 enters seguidos separan el encabezamiento del texto. ¿Para qué está separado el encabezamiento del texto? Bueno, justamente, si vos querés escribir, porque esto puede pasar, si estamos escribiendo un mail acerca del formato de los mails, tal vez en el texto del mensaje uno ponga from 2 puntos es donde pones el mail de origen. Bueno, y vos no querés que eso se confunda, que va acá adentro, que se confunda con este que va acá arriba. Por esa razón está separado encabezamiento de cuerpo. Esto es algo también muy frecuente si uno quiere hablar, por ejemplo, del user agent o de los métodos del HTTP adentro de una página web. De nuevo, no hay confusión, porque una parte va en el encabezamiento HTTP y la otra va en el response HTTP, en el cuerpo de la página web. Y no deberíamos confundir los campos to y from con los campos sender y recipient to, o sea, con los campos del protocolo SMTP. ¿Por qué? Porque unos son los comandos que se utilizan para identificar de quién es el mail o para a quién está destinado cuando estamos teniendo una sesión SMTP, un intercambio de mails entre servidores de mail, y otro es el campo to, el campo from, que es del propio correo electrónico. ¿Para qué se usa el campo to, el campo from, el campo subject? Y bueno, hay un montón más. En ese RFC hay un montón más. Estos son por ahí los más conocidos. Bueno, se los utiliza después para visualizar el correo. Vieron cuando está el listado de correos que recibiste, normalmente ves quién lo envió y por ahí ves el subject. Después también ves la hora, la fecha, algún dato así como por arriba. Recién cuando le haces clic, se despliega y ves el cuerpo del mensaje, el texto del correo electrónico. Pero bueno, cumplen un rol idéntico o parecido, pero en diferentes lugares. En un caso es para que lo visualice el cliente al final del camino, y otro es para que se entiendan los servidores cuando estén intercambiando ese correo durante el tránsito. Nos quedó pendiente poder escribir letras con acento, poder escribir un signo de pregunta que abre, o nos ponemos más pedigüeños, un emoji, o por qué no poner una foto o un GIF animado, o música. Por suerte ya ha pasado esa moda. En algún momento se habían hecho muy populares los mails de cumpleaños. Entonces te mandaban un mail y cuando abrías el mail empezaba a sonar la cancioncita de feliz cumpleaños y había unos globos que se movían. Una cosa horrenda. Horrenda si lo vemos hoy en día, ¿no? Porque eran unos GIF animados muy, muy precarios. Y por ahí que vos abrías un mail, estabas en medio de la oficina trabajando y arrancaba eso, y molestabas, qué sé yo. Después hubo una evolución que fue todavía peor, que para superar las limitaciones de los clientes te mandaban un enlace, el día de tu cumpleaños te mandaban un enlace, o sea, un correo que adentro tenía un enlace y ese enlace te llevaba a una cierta página web y en esa página web se desplegaba la tarjeta de cumpleaños. Bueno, en fin, creo que también ha pasado de moda eso. Hoy en día, no sé, mandamos un GIF por Twitter o no sé qué hacemos o mejor dicho, lo vamos a visitar a la casa y le damos un beso, que es lo que corresponde para el día de cumpleaños. Bueno, estábamos con el problema de poder escribir un carácter acentuado, porque el cuerpo del correo, por especificación del protocolo SMTP, solo podía tener caracteres ASCII de 7 bits. Entonces, lo que se acuñó para poder enviar no solo caracteres acentuados, sino, como les decía recién, mandar audio, mandar video, ¿por qué no? Mandar archivos de otros programas, un .doc, un .pdf, se inventó
sí, se inventó el formato MIME, que también es una sigla que en esencia significa Multipurpose Internet Mail Extension, o sea, es una extensión de correo de Internet multipropósito. Recuerden que no, las siglas en inglés tiene sentido leerlas de atrás para adelante. Esto está, obviamente, es un formato abierto, está especificado en su respectivo RFC. Hay ese RFC que tiene la barra allí, no es que la barra forme parte del número, sino que son dos RFCs, ¿no? El 2045 y el 2046. Los pueden chusmear ahí para ver bien los nombres de los campos. Ahora les voy a poner un ejemplo y vamos a repasar brevemente los formatos más conocidos, pero obviamente siempre las presentaciones que hacemos de los protocolos no son exhaustivas. Nos concentramos en los comandos más conocidos, más útiles, más usados, y después si alguien se ve en la necesidad de implementar un cliente o un servidor que respete un dado RFC, bueno, hay que remangarse, googlear el numerito de RFC y ponerse a mirarlo. Lo que va a hacer el MIME es incorporar líneas adicionales al encabezamiento en donde va a estar explicando, declarando qué tipo de archivo MIME va a ir en el cuerpo. ¿Sí? Vamos a arrancar primero por un MIME básico, que digamos sería que va un solo tipo MIME en el cuerpo del mensaje, y obviamente después vamos a ver la variante en la cual te permite ir combinando múltiples extensiones en el mismo correo. Empecemos por el más fácil. Tenemos acá un ejemplo de cómo se ve un correo codificado con MIME. Sigue Flanders, a Flanders habría que hacerle un hashtag soltar porque sigue insistiendo con la cortadora. Entonces le mandó el correo que vimos hace un ratito que le decía: Homero, ¿dónde está mi cortadora? Y ahora le manda la foto de la cortadora, como dice allí el subject. Pero fíjense esto. Sabemos que entre el encabezamiento y el cuerpo va una línea en blanco. Y acá tenemos los tres campos tradicionales del correo. Y luego aparecen otros campos adicionales que son justamente los especificados por MIME. Como siempre, va primero la versión. Y la versión es la que después te deja entender el resto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es Base 64? Bueno, este es un invento muy interesante que lo que hace es codificar cualquier cosa usando ASCII de 7 bits. ¿Cómo haces para codificar, por ejemplo, ASCII extendido, que son 8 bits, con ASCII de 7 bits? Bueno, la idea es simple. Necesitas más caracteres de ASCII de 7 bits para codificar la misma cantidad o menos de ASCII de 8 bits. O sea, uno codifica una frase: hola, ¿cómo estás? Por ahí con algún acento o algún signo de admiración que abre, algo así. Y bueno, cuando eso se codifique al base 64 va a ocupar un poquito más. Y tan flexible es esta codificación que te permite codificar bytes, o sea, caracteres de 8 bits, que directamente también podés codificar archivos. Por ejemplo, en este caso, una foto de la cortadora. Aquí donde yo les pongo bueno, creo que lo teníamos separados los campos. El primero que marcamos es la versión de MIME. Luego señala cuál es la codificación. Esa codificación base 64 es un estándar también, debe tener su respectivo RFC. Y luego, por ahí la línea más importante, la que tenemos que prestar la atención, es al tipo y subtipo del archivo multimedial. ¿Por qué dice multimedial? Bueno, porque MIME era justamente extensión multimedial. Así que tenemos como tipo imagen y como subtipo JPEG. Bueno, JPEG, los JPG, es una forma, un archivo en donde uno puede guardar una imagen, es una variante válida de imagen. Así que simplemente el contenido, que es lo que viene acá abajo, va a ser justamente esta imagen JPEG. Y aquí yo les puse puntitos suspensivos, pero en realidad lo que vamos a ir viendo aquí son, bueno, los caracteres ASCII 7 bits que codifican a esta imagen. No es que son puntitos suspensivos, sino que son todas. Es como si uno estuviera viendo, no sé, un archivo binario con un visualizador en hexa. Vamos a ir viendo todos caracteres hexadecimales por acá. Y está bien, esencialmente está reexpresada esa imagen utilizando, en este caso, la codificación base 64. Eso es lo que les marcaba aquí. Todo este chorizo es la codificación en base 64, en este caso de ese JPG. Y tal vez lo que generaba o llamaba la atención era esta cuestión de la línea content type, que es el tipo y subtipo del archivo MIME. Bueno, tenemos un montón. Por ejemplo, mis correos yo los mando con text plain, por eso no puedo poner emojis.
También se pueden codificar con text HTML, en donde sí podemos poner prácticamente cualquier carácter único de lo que se nos ocurra. Podemos poner código HTML. Para las imágenes podemos usar, ¿por qué no?, JPEG. Bueno, JPEG hasta hace un tiempo atrás, si no me equivoco, no me acuerdo si era el JPEG o el GIF. Alguno de los dos estaba alcanzado por una patente de software. Entonces, la verdad que no es mala idea utilizar PNG. El PNG es un formato muy interesante que ciertamente no está alcanzado por ninguna patente de software. Y son archivos pequeñitos de muy buena calidad. El que sea, no importa. Podemos, ¿por qué no?, también estar enviando audio. Para audio tenemos el infame audio /MID, que lo que era un archivo, bueno, MID es un archivo MIDI. MIDI es una sigla, es algo que los músicos saben lo que es, yo no tengo idea qué es, pero son tan atorrantes que MIDI, que eran 4 letras, no, le sacaron una letra, quedó MID. La cuestión es que eso es como un archivo de texto que tiene, por así decir, las teclas del piano que vas tocando, y te venía con ese adjunto, ese adjunto, por así decir, audio MID, te sonaba la cancioncita de feliz cumpleaños, qué sé yo. Obviamente hoy en día también tenemos otros formatos, un WAV, un MP3, qué sé yo, un Ogg Vorbis. Ha ido evolucionando desde ya. Para videos, por ejemplo, tenemos ahí el MPG, también de nuevo puede ser algún otro contenedor. Y es decir, esto lo que nos va a permitir es poner prácticamente cualquier cosa dentro del cuerpo de un mail. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día, no? Hoy en día mandamos adjuntos un archivo comprimido, mandamos adjunto un .doc. Bueno, justamente también está el tipo y subtipo application, que lo que nos deja es indicar que eso que vaya adentro no hace falta que el cliente trate de mostrarlo en pantalla, sino que estamos señalando que va a haber un programa externo que normalmente va a ser el que está en condiciones de entender ese documento. Por ejemplo, el application /MS Word, estamos hablando que te estamos enviando un .doc. Es verdad que a veces podés visualizar un .doc sin tener el Word, seguro, ¿no? Desde ya. Puedes tener, no sé, el LibreOffice, el OpenOffice. Pero a nivel de MIME estás indicando que vas a usar una aplicación externa para visualizar ese documento. Sospecho que PDF también debe ir como application /PDF. Bueno, habría que chusmear el RFC. De memoria no recuerdo. Pero hasta ahora, el ejemplo que vimos nos permitía codificar un solo tipo, o mejor dicho, un solo tipo y subtipo por cada correo. Y tal vez lo interesante es como combinar, ¿no? Que Flanders pudiera decir: la cortadora de césped que quiero es esta, 2 puntos, y que ahí abajo adjunte la foto, y que después diga: si la tenés, pasámela, o algo en esa línea. Bueno, se puede, acá lo tenemos. De nuevo, Flanders con su servidor, su cuenta desde Hotmail, le escribe a Homero en Springfield. Recuerden, acá no estamos viendo SMTP, estamos viendo el contenido codificado de acuerdo al RFC del mail propiamente dicho. Y lo que hacemos acá es utilizar otro, en lugar de ser MIME, ahora es multiparte mezclado. Justo tiene una codificación también que está especificada por el propio MIME. Y bueno, hace varias cosas interesantes. Acá setea, en esta línea del encabezamiento, setea una palabra clave. La palabra clave es justo Start of Next Part, que bueno, justo está en inglés, así que como el correo lo estábamos escribiendo en castellano, esta palabra clave no va a aparecer nunca. Obviamente vos necesitas que lo que uses como delimitador, como boundary, sea un string que no aparezca en el cuerpo del mensaje, desde ya. Bueno, ¿y para qué vamos a usar entonces ese delimitador? Lo vamos a estar utilizando para que nos marque las secciones, porque bueno, decíamos que era un correo que era multiparte, entonces nos va a estar delimitando cada una de las partes. Entonces fíjense, le ponemos, bueno, le escribe Flanders: Homero, ¿no has visto mi cortadora? Cortadora de setos, se ve que estábamos escuchando a los Simpsons en español. Luego le manda la imagen de la cortadora, y luego a continuación de la imagen, que va a quedar como si el cliente lo muestra bien por pantalla, va a quedar la cortadora en el medio, y luego en la frase final que dice: te adjunto una foto de ella para refrescar tu memoria. Genera un correo electrónico mucho más agradable, ¿no? Como mezclando texto, imágenes, etc. Inclusive aquí el texto es, bueno, lo podemos comentar. Al ser multiparte mezclado, significa que las distintas partes pueden estar codificadas con un tipo y subtipo diferente. Aquí, por ejemplo, la foto habla de que es image JPEG, pero ¿qué pasa acá con el texto? Acá no tiene
Noten lo que pasó. Lo que antes teníamos en el encabezamiento, al ser multiparte mezclado, esos encabezamientos están adentro del cuerpo del mensaje y se repiten las veces que haga falta. Pero miren, para la primera parte no dice nada. Acá no explica, está el marcador del comienzo de la parte, pero no dice nada de cómo se codifica. Bueno, lo que hace Mime especifica por defecto, si no me equivoco, text plain. Entonces, sí, de hecho, fíjense, yo aquí a propósito no usé acentos ni nada, porque esto tiene que respetar el formato estándar de un correo, de ser, por así decir, el ASCII básico. Y acá donde era codificado en base 64, ahí sí especificaba que era ImageJPEG encodificado en base 64. Bueno, esta es la idea básica. Ustedes estarán imaginando cómo lo extendemos a posibilitar intercambiar los correos electrónicos que estamos en condiciones de mandar hoy en día, juntando archivos y qué sé yo. Bien, tenemos entonces repasado el SMTP, repasamos cómo se codifica el correo, repasamos cómo en el correo podemos escaparnos a esa tonta limitación del ASCII básico de 7 bits. Nos queda hablar dos palabritas de una peculiaridad que tal vez lo hayan pensado alguna vez. Acá repasamos lo que había sido el recorrido de ese correo desde Flanders hasta Homero. Y había habido, por así decir, 3 interacciones entre computadoras. Después tenemos humano-computadora y acá tenemos computadora-humano. Pero entre computadora hubieron 3 interacciones. ¿Y por qué razón será que acá podemos usar SMTP sin ningún problema? Acá podemos usar SMTP sin ningún problema. Pero en esta última interacción no pudimos usar SMTP. No lo pudimos activar. Es una exquisita pregunta de final. Y la respuesta es fácil. Si usamos SMTP es cliente-servidor, y eso implica que haya un servidor. Entonces, repasemos este SMTP de aquí. Decíamos, es cliente-servidor, entonces acá está el cliente, acá está el servidor, ningún problema. Esta interacción SMTP de acá, de nuevo, acá está el cliente, acá está el servidor, ningún problema. Pero miren esta última, que vendría a ser por qué, vamos a tratar de contestar esta pregunta, ¿por qué hace falta un protocolo distinto para acceder a la casilla de correo personal? ¿Qué pasa si yo quisiera usar acá SMTP? ¿Este podría ser de cliente? Sí, ningún problema. Sí, puede ser de cliente. Pero yo necesitaría que el user agent de Homero haga de servidor. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Ustedes ya lo saben. ¿Qué implica que algo sea un servidor en un estilo arquitectónico cliente-servidor? Bueno, significa que tiene que estar a disposición todo el tiempo para resolver los requerimientos del cliente. Y eso no lo podemos asegurar, porque Homero por ahí se fue a dormir, le está mandando el correo un chino y tiene la compu apagada. Entonces ese servidor no está a disposición para resolver los requerimientos del cliente. Por esa razón, en esa última etapa necesitamos un protocolo diferente. Y bueno, una vez que tenemos un protocolo diferente, también nos ha permitido hacer una separación de responsabilidades y dejamos que SMTP sea lo más simple posible, como su nombre lo indica, y que se concentre solo en el envío. Y nos permite que, por ejemplo, en este caso, yo puse el ejemplo POP3 o el propio IMAP, se concentre no en enviar correos, en recibir correos, ¿no? Como que cada uno, como un zapatero de tus zapatos, y está bueno, nos va a posibilitar contar con protocolos más sencillos. Es verdad que SMTP es realmente simple. En el caso de los protocolos de acceso a la casilla de correo, bueno, vamos a ver la interacción más básica, posiblemente con el POP3, que es el más simple de los dos, pero son protocolos con más complejidad porque, bueno, los usuarios cada vez pedimos hacer más cosas con los correos, entonces ese protocolo de acceso a la casilla personal se va haciendo cada vez más complicado. Entonces, un poco sintetizamos lo que conversábamos recién. El server tiene que estar siempre disponible y la computadora del usuario puede no estar. Y también SMTP en general transmite un solo correo. Tiene la posibilidad de transmitir más de uno, es verdad. Pero por lo general vos tenés uno, cuando uno tiene varios correos en la casilla de correo saliente de un server, es raro que vayan todos al mismo servidor. Por ahí pasa de que van 2 para Gmail, van 2 para Hotmail. Y bueno, podés llegar a aprovechar y en la misma conexión TCP enviar un correo y después enviar otro. Pero por lo general se manda uno solo y después se corta. Y en el caso del protocolo que accede a los correos que recibiste, ni que hablar si tu casilla de mail ya tiene un tiempo. Digamos, si tiene un tiempo, hay chance que te la hayan atrapado los que van recolectando
casilla de correo, y una vez que esa gente lo atrapó, después lo venden y ahí te empieza a llegar spam y qué sé yo. Te llegan los correos del príncipe nigeriano y todo eso que decíamos. Muy bien. Si estamos de acuerdo que tiene que haber un protocolo diferente, bueno, ¿qué alternativas hay para acceder entonces a la casilla de correo? Ese último protocolo. Recién por ahí les adelantaba el nombre POP3. Está bien. El protocolo POP, su nombre es... yo pensé que tenía algo que ver con el popcorn. No, nada que ver. El nombre es muy razonable. Post Office Protocol. Protocolo de la oficina de correos. Hermoso nombre. Está especificado, al menos en la versión 3, que si no me equivoco es la que seguimos usando hoy en día, está especificado en ese RFC que indicamos allí. Y lo que hace este protocolo es, obviamente, no solo manejar la descarga de correos, sino, como el servidor es accesible por cualquier cliente, bueno, también tiene que gestionar las credenciales. Digamos, ustedes lo saben, para descargar correo, bueno, no sé si lo saben si es que han usado alguna vez un correo, un cliente de correo electrónico. Sí, en el celu. Cuando ustedes están configurando el celu para que les acceda a los correos, ¿qué le tienen que dar al celular o indicar en el cliente de mail? El nombre de la casilla. Recuerden que al indicar el nombre de la casilla, el correo electrónico, le están indicando dos cosas. Le están indicando el nombre de la casilla y el servidor donde esa casilla está. Y obviamente la segunda cosa que hay que indicarle es la contraseña. O sea, una vez que están las credenciales cargadas, ahí sí, usando por ejemplo el protocolo POP, se podrían descargar los correos de esa casilla. Pero no es el único. Tenemos otro protocolo, se llama IMAP, también es una sigla, también es bastante simpaticona la sigla. Internet Mail Access Protocol, protocolo de acceso al correo de Internet. Los nombres están buenísimos, no podemos decir que no. Noten esto, está definido en un RFC más nuevo, sí, es un poquito posterior. Y de hecho también es una versión más nueva, bueno, la 4.1, puede ser que haya alguna más, la 4 revisión 1. Es un protocolo mucho más moderno que con la experiencia del mail y con la experiencia del POP se detectaron ciertos inconvenientes, ciertas cosas que le podemos cuestionar, ahora se las voy a comentar, e IMAP trata de resolverlo, pero claro, para poder resolver esas requerimientos más exigentes de los usuarios, redunda en un protocolo bastante más complejo que el POP. Tanto es así que ahora les voy a mostrar una traza, pero vamos a ver una traza del protocolo POP y hacer una traza del IMAP, bueno, queda para una materia de posterior, una optativa o una de posgrado. Y la verdad que yo antes terminaba acá la transparencia, pero no puedo evitar de mencionar que HTTP cada día más, o hace un tiempo, se estaba transformando en el protocolo de acceso al correo electrónico, porque uno se logueaba usando un navegador a Hotmail, a Gmail, a Live, al lugar donde sea que tenés la casilla de correo, y usando HTTP, haciendo clic en la página web, accedías a los correos que habías recibido. Así que en algún sentido también HTTP era un protocolo de acceso al mail y los tres son cliente-servidor, así que los tres funcionan porque el cliente, en este caso de Homero, se conectaría al servidor, que va a ser un servidor de POP, un servidor de IMAP o un servidor web, y a partir de ese protocolo vamos a estar accediendo a la casilla. Podemos pegarle un vistazo a cómo es la interacción con este protocolo de acceso a la casilla de correo en el caso de POP. Acá muy parecido a lo que hacíamos antes con SMTP. Si se fijan, las líneas, digamos, donde tengo el ratón, esta partecita no forma parte, ¿no? Digamos, la traza es esta parte de acá. Acá simplemente les indico si es el servidor o es el cliente el que está generando este comando o generando esa respuesta. ¿Y por qué arranca siempre hablando el servidor? Bueno, porque el cliente arranca con el establecimiento de conexión y el servidor genera ese mensaje simplemente para decir estoy acá, estoy listo para recibir tu próximo requerimiento. En el caso de HTTP no lo hicieron así. En el caso de HTTP te conectas a un server y el server no te dice ni mu. Es indistinguible si recibió tu conexión o no, al menos desde el punto de vista de la traza en ASCII. Obviamente que a nivel de programación, cuando vos haces un establecimiento de conexión, es muy fácil saber si el establecimiento fue exitoso o no. Digamos, a nivel de programación no hay duda. A nivel de estar traceando el intercambio, esta piola POP3, esta piola SMTP, que tiene esa pequeña frase que denota que el servidor te aceptó la conexión y ya está a la espera de tus requerimientos. Noten, por ejemplo, lo que nos da de respuesta el server. El server nos va a estar dando, ahora acá no sé por qué, no utiliza un número seguido de una frase.
tiene un signo, que puede ser un más o un menos, seguido de una pequeña frase. Y después sí viene un texto explicatorio de esa pequeña frase. La pequeña frase es como el comando o lo que te contesta el servidor, y después la pequeña frase es lo que explica qué está pasando allí. Y bueno, recuerden que arranca POP3 con la fase de autorización, en la cual lo que uno hace es esta fase que está aquí, lo que uno hace es presentar las credenciales. Fíjense que Homero, vos te conectaste, digamos, estamos haciendo la parte final de la traza esa del correo de Flanders a Homero. Entonces es Homero con su cliente, en este caso POP3, bueno, su cliente de mail que entiende el protocolo POP3, se está conectando al servidor de Homero, que era el Springfield.com. Entonces se conecta a Springfield.com al puerto del POP3, y que ya ni me acuerdo, creo que era el 110. Bueno, ahí por suerte, cuando uno entra en el RFC está indicado ahí cuál es el número de puerto por defecto. Uno presenta las credenciales, y ¿cómo se hace eso? Uno escribe el comando user, traté de poner en mayúscula los comandos, y después va el argumento de ese comando, y es Homero, que si se acuerdan era el mail, era homero@springfield, o sea, está bien, era el usuario era la parte de la izquierda del arroba. Y bueno, el servidor te contesta más OK, que vendría a ser el 250 de SMTP o el 200 de HTTP, digamos es el siga. Y miren qué interesante, acá tenés que presentar la contraseña. Obviamente Homero tiene de contraseña hamburguesa, como no puede ser de otra manera. Y si la contraseña es correcta y el nombre de usuario es correcto, finalmente te llega ese más OK, y acá dice usuario logueado. Nos está marcando que la fase de autorización terminó, y luego viene lo que les contaba recién. Nos va a contestar, justo en este ejemplo eran siempre con el signo más, la alternativa es que venga con el signo menos, entonces se trata de un error. Si ponemos mal el usuario, ponemos mal la contraseña, nos va a venir un menos error. Y a continuación viene la fase transaccional. ¿Qué es esto? Bueno, es donde vos accedes a los mails. Uno de los primeros comandos que ejecutás, la fase transaccional es todo el resto. Uno de los primeros mensajes que ejecutás es list, y con list el servidor te contesta. Fíjense que nos contesta ahí 1.498.2.900. ¿Qué diablos es eso? Bueno, POP3 fue creado en una época en la cual los enlaces eran absurdamente lentos. Entonces, para ahorrarnos ancho de banda, nos contesta con un par de caracteres indicándonos qué cosa. Bueno, el 1, 2, 3, 4 es el identificador de los correos. No nos muestra el subject. Acá no estamos nosotros viendo. Esto es una interacción que hace el cliente para descargar los correos. No es que el usuario acá está viendo lo que el servidor le dice. Sí, esto es todo, se hace muy rápido. Y el 498 y el 912, ¿qué es? El tamaño de los mails. Porque un mail puede tener un adjunto, puede tener mime y ser mucho más pesado que eso. Estos, por el tamaño que tienen, da la sensación de ser posiblemente archivos de texto o a lo sumo un HTTP. Digamos un text plain o un text HTTP. Perdón, un text HTML. Y seguramente vamos a descargar los dos. Entonces fíjense. El server nos indica con un punto al comienzo de una línea que terminó lo que nos estaba diciendo, sobre todo si lo que nos decía era una lista. ¿Y por qué el server me tiene que avisar que terminó de listar las cosas? Bueno, de nuevo, los enlaces son lentos. Entonces podía pasar que vos leas en la pantalla, si estabas trazando, 1.498 y ahí se quedaba. Entonces, ¿cómo sabes si terminó la lista o está lento el enlace? Bueno, después te llegaba el 2.912 y cuando te llegaba el punto al comienzo de la línea decís, terminó el listado. Como si fuera donde uno terminaba el cuerpo de un mail en SMTP. Luego, bueno, viene el comando. Hasta acá veníamos bien. Qué sé yo, el comando pass. Está bien, es la abreviatura de password. Pero bueno, pass dentro de todo es una palabra. Acá llegamos a la palabra, al comando return, que otra vez es impronunciable, que es el comando retrieve. Porque bueno, haber escrito retrieve en lugar de return era, no sé, desperdiciar ancho de banda aparentemente. Como verán, me cae mal esta decisión de diseño, porque me parece una decisión de diseño muy pobre. En el caso, ¿qué estamos haciendo al poner return 1? Le estás indicando al servidor que del listado que te dio, le entregues el 1. Y el server, ¿qué va a hacer? Nos va a ir listando línea por línea, respetando el RFC de cómo se compone un correo, ¿sí? Va a venir el to, el from, el subject, el cuerpo, etcétera, etcétera. La codificación mime, todo lo que tenga que venir. Y cuando termine nos va a venir un punto de nuevo al comienzo de una línea. Entonces el cliente sabe que lo terminó de recibir. Y miren, aquí ¿qué elige hacer? Le dice dele 1. No es que le está diciendo dale 1, una
propina, sino de nuevo, el comando es delete, abreviado, en lugar de 6 letras que ocupe 4, entonces delete 1, lo que va a hacer el servidor es borrar ese correo. Y luego, normalmente si uno lo configura por defecto, el POP hace eso, te baja todo lo que hay y lo va borrando. Luego te hace un retrieve 2, recibe el mensaje 2, lo borra. Como agotamos la lista, el cliente lo que suele hacer es un quit y ahí se corta la conexión al servidor. No me acuerdo si tenía una explicación más aquí. No, estaba la discusión de lo que les contaba recién. Acabamos de hacer una traza bajo la modalidad descargo y borro. Esa modalidad es más que razonable, pero es más que razonable si a los correos los lees de un solo lugar. Hoy en día es muy frecuente, bueno, a mí por ejemplo cuando no había cuarentena, yo chequeaba correo en casa, pero también lo chequeaba en la oficina. Entonces la modalidad descargo y borro, la verdad que me traía algún que otro dolor de cabeza. A mí no, a los alumnos. Porque ¿qué pasaba? Por ahí, en la oficina, descargaba accidentalmente un mail, porque bueno, uno configura el cliente para que se descargue cada 5 minutos, 10 minutos. Por ahí me descargaba y borraba un correo, cerraba el cliente porque me iba a la apurada, que yo ya era la hora de comer, lo que fuera, y llegaba a casa y ese mail no lo veía, porque había sido borrado, descargado y borrado en la universidad. Algo parecido les puede pasar a cualquier persona que tenga, por ejemplo, que mira los mails en una computadora y también los mira en el celular. Te puede pasar que la compu baje un mail y no esté en el celular, o que el celular baje un mail y no esté en la compu. Si ustedes están pensando, che, pero eso a mí nunca me pasó, bueno, está muy bien. Eso es porque no están usando POP3, justamente, a eso vamos. Con POP3, si cambiamos de cliente, cambio el user agent, en el nuevo, habiendo usado descargo y borro, pierdo los mensajes descargados con el otro user agent. ¿Cómo sería la solución? Bueno, ustedes vieron que el descargo y borro son dos comandos diferentes de POP3. Bueno, se puede configurar. De hecho, creo que es lo que había hecho antes de la cuarentena. Tenía que los de la universidad, los de la oficina, descargaban y borraban si tenían más de una semana en el servidor. Porque seguramente a lo largo de la semana, en algún momento, chequeaba los mails en casa. Entonces, el que tenía una semana de viejo se podía borrar tranquilamente porque ya había sido descargado en casa. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, que el celular descargue y no borre, porque el celular está chequeando constantemente, a menos que se quede sin batería, mientras que podemos configurar a la compu que descargue y borre, y no hay ningún problema, pues normalmente el celu se chequea más seguido que la compu o el cliente que tengamos en la PC. Obviamente que podemos, esto que les contaba recién, modificar el funcionamiento de POP3 y en lugar que sea descargo y borro, sea descargo y guardo, o sea, lo deja en el servidor, y como les decía, alguno de los dos, o sea, a uno lo ponemos en descargo y guardo, al otro lo descargo y borro. Típicamente lo descargo y borro si ya pasó una semana. Entonces en ese punto lográs que se mantenga más o menos sincronizado. Como es un terrible escándalo, es un escándalo para alguien de computación, imagínense lo que sería explicarle esto. Es más, sin ir más lejos, hoy mismo se lo estaba tratando de explicar a mi viejo por teléfono, desde ya infructuosamente. Sería una locura tratar de explicárselo a alguien más. Tenés que ir en persona, configurarlo, digamos, es medio hincha entender la interacción y por qué el último segmento es un protocolo que va al revés, por qué no se usa SMTP. La verdad es bastante complicado. Entonces apareció, bueno, con esta idea arreglábamos el problema recién, por esa razón apareció, bueno, me faltaba decir esto, apareció IMAP, iba a decir. Otro problema adicional que tiene POP3, por la cual se nos complicaba tanto hacer andar bien, mantener coordinados múltiples user agents, tiene que ver con que POP3 no preserva el estado entre sesiones. ¿Les suena esto de que el servidor no preserva el estado? Y sí, lo vimos con HTTP. Si les pregunto, bueno, no le he preguntado nunca, pero podría ser una pregunta de final. ¿Por qué razón POP3 no preserva estado entre sesiones? La razón es muy simple. Se trata de cliente-servidor y toda vez que tenemos cliente-servidor, uno de los cuestionamientos es que la difícil escalabilidad. Entonces, en pos de facilitarle la vida al servidor, se toman este tipo de decisiones para que el servidor tenga que estar almacenando menos información de los clientes. Entonces, un mismo servidor, si tomamos la decisión de que no preserve el estado, va a poder atender un mayor número de clientes. También es verdad que a diferencia de HTTP,
POP saturar un cliente de mail porque un servidor de mail porque muchos clientes quieren descargar, es más raro, no es tan frecuente, sobre todo que hoy en día no está, como les contaba al principio, no es tan popular el correo electrónico. Pero bueno, fue la decisión que se tomó y la verdad que no da una solución agradable. Y arranqué diciéndole que seguramente los que leen los mails por ahí en Gmail en la computadora con el navegador y los leen en el celular, no habrán tenido este problema de que se te borren o te falten correos. ¿Cómo puede ser? Bueno, la explicación es muy simple. Porque Google, que bueno, de computación algo sabe, usa otro protocolo. Usa el protocolo IMAP. Ese que les contaba que es un poco más enrevesada la traza. En sí, la especificación del protocolo y por ende la traza. ¿Qué hace IMAP? En lugar de tener un escándalo manteniendo sincronizado la copia local en múltiples user agents, dice, pará, lo hacemos fácil. ¿Qué tal si mantenemos todos los correos en un único lugar, en el servidor? Y que después el teléfono lea los correos que están en el servidor. El cliente lea los correos que están en el servidor. Es verdad que también te lo permite IMAP, que te descargues una copia. Pero la frase final con respecto a qué mail está, qué mail borré, esa información se almacena en el servidor. Obviamente, para que el servidor recuerde qué mail leíste, qué mail no leíste, no puede ser un protocolo sin estado. De hecho, ahí está la principal diferencia. IMAP es un protocolo con estado. De nuevo, se le podrían perder alertas amarillas, es decir, momentito, ¿eso quiere decir que el servidor IMAP está más demandado que un servidor POP3? Sí, claro. Por otro lado, mail ya no es tan popular como lo era antes, o aún siendo popular, la carga para el procesamiento de estos requerimientos es relativamente baja, entonces dentro de todo se la banca y no hay ningún inconveniente. Claro, ¿qué hace IMAP? Y permite que los usuarios organicen los mensajes en carpetas. Bueno, todo esto que les estoy contando seguro lo habrán visto. En Gmail le pones las etiquetas, ¿no? Los colores, destacás los tags, es más, deja organizar de muchas maneras. Agrega esto que les contaba hoy, de que uno puede leer un correo en el celu y que en el mismo tiempo se te marca leído en la computadora si estabas entrando por el navegador. ¿Por qué? Y está claro, porque el estado de si el correo es nuevo, está leído o no está leído, queda almacenado en el servidor. Entonces, una vez que uno le cambia el estado en el celu, cambia el estado en todos los dispositivos que acceden a ese servidor. Obviamente no hay manera de que nada de esto que les estoy contando funcione si IMAP no preservar el estado entre sesiones. De hecho, algunos clientes mail que funcionan con POP3 hacen alguna cosa rara. Por ejemplo, construyen... Claro, el protocolo POP es sin estado, pero lo que hacen es guardan todo el estado en un mail y te lo automandás. Son unas aplicaciones web, unos webmails, que no estoy hablando ni de Gmail, ni de Hotmail, ni ninguno de los famosos, ni de Yahoo, sino uno para poner a correr por ahí en un servidor propio. Y me encantó que hace eso, que si uno lo mira desde dentro del webmail, todo en orden, y se acuerda. Vos un correo lo marcás como leído, y está leído, lo marcás como no leído, está no leído en todos lados. Pero si llegás a acceder a esa casilla no utilizando el webmail, descubrís que hay un correo que vos te enviaste a vos mismo y decís, este correo tonto lo borro, y cuando lo borrás, borraste el estado. Pero bueno, IMAP hace eso mismo de una manera mucho más elegante, en donde nunca por error vas a estar borrando el estado entre las sesiones. La verdad, muy superador. Si el servidor del cual ustedes tienen casilla de correo lo permite, sin dudas que usar IMAP es lo que corresponde, lo que conviene. Bueno, todo lo que hayamos configurado en nuestro cliente utilizando IMAP, habiendo accedido a la casilla de correo usando IMAP, se va a preservar entre sesiones. O sea, si yo cambio la organización, creo filtros, etcétera, etcétera, no sé, con el celular, esa organización, esos filtros, esas etiquetas son accesibles desde cualquier dispositivo que también lo acceda desde ya usando IMAP. Porque uno puede ser chanchada, ¿no? Podemos acceder a la misma casilla por POP3 y por IMAP. Entonces, el POP3 le rompe la organización al IMAP, qué sé yo. Es razonable que usar siempre el mismo, pero ¿por qué no? ¿Podemos mezclar? Sí, podemos mezclar. Ok, con esto
Esta clase nos quedó un poquito más corta porque, bueno, estos protocolos también los hemos arañado por arriba, no hemos profundizado mucho. Nos está quedando hablar unas palabras más sobre cómo romper el hielo con la programación. Finalmente nos vamos a poder poner a programar nuestra primera aplicación de red. Pero eso lo vamos a hacer en la parte que falta de este módulo. Por ahora, dejamos acá.